Hola amigos, estamos en plena Semana Santa y es motivo para reflexionar sobre lo que sucedió en esta semana que conocemos como Semana Santa. Cristo vino a este mundo a dar su vida y Él murió en una cruz. La cruz es un elemento importantísimo dentro del objetivo de Jesucristo, dentro de su vida. Este elemento tiene diferentes significados para muchas personas, muchos usos. Por ejemplo, algunos lo usan como adornos en la casa, cuelgan una cruz en la pared, algunos lo usan como algo decorativo en sus cuellos y así, de diversas maneras en diferentes partes del mundo. Sin embargo, la Biblia nos habla de este tema que va a ser la reflexión para este momento, la importancia de la cruz. La cruz tiene una gran importancia a la luz del texto bíblico. Y precisamente Jesús va a hablar de esto. Cuando Él está reunido con sus discípulos, voy a citar el texto que sirve como contexto a lo que vamos a hablar, Jesús pregunta a los 12, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús hace esa pregunta porque quiere saber qué piensa la gente. Y la respuesta es que algunos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, o que eres Jeremías o alguno de los profetas. Nadie tenía una respuesta clara con respecto a Jesucristo. Y entonces le pregunta a los suyos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro inmediatamente levantándose dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro acababa de recibir una revelación de Jesús, del Padre, de quién era Jesús. Era el Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías, aquel que estaba profetizado en las Escrituras. Y entonces, como esto ya es conocido, Jesús lo primero que hace es decirle a sus discípulos, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Después entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús está con los suyos. Jesús pregunta qué piensan ellos acerca de Jesús. Ellos reciben la revelación y Jesús les manda decir que no digan a nadie. Y empieza a mostrar lo que ha de venir, lo que es necesario para él. Y esto nos lleva al primer punto. El primer punto con respecto a la cruz, la necesidad de la cruz para Jesús. Para Jesucristo, la cruz era necesaria. ¿Por qué? Veamos otra vez el texto que leímos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Manda a decirle, no hablen nada de esto a nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús no quería que se enteraran que él era enviado, el Mesías, el ungido, el profeta, aquel que estaba ya dicho por los profetas en el Antiguo Testamento? Porque los judíos querían hacerle rey, ya habían intentado diciéndole a Jesús que sea su rey, y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Los judíos pensaban que Jesús, al ser su rey, podría liberarlos de la esclavitud del imperio romano. Sin embargo, Jesús no había venido a liberar a su pueblo del imperio romano. Jesús había venido a liberarlos de la esclavitud del pecado. Para eso había venido Jesús. Y es por eso que Jesús le dice que no diga a nadie, porque la gente no va a entender esto. Lo único que podría originar era una revuelta, una revolución que iba a terminar en un fracaso. Para eso no había venido Jesús. Y en el verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les dice tres cosas: que le era necesario ir a Jerusalén, ¿a qué? A padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Para Jesús era necesario ir a Jerusalén. Jerusalén era ir a la cruz, ir a la muerte. Para él era necesaria esa cruz. Pero tenía que padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Tres cosas eran necesarias. Las tres cosas iban solas, iban juntas. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario para Jesús padecer? Dice en Hebreos 2:17, hablando de Jesús, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Era necesario padecer. ¿Por qué? Si iba a socorrer a los que eran tentados, él tenía que ser tentado en su humana debilidad. Dice que Jesús, en este verso 18, por cuanto él mismo padeció. Él padeció golpes, humillación, padeció una corona de espinas, padeció azotes, padeció la crucifixión. Él padeció, y todo eso por nosotros. Tenía que ser semejante a nosotros. En su humanidad, Jesús sufrió todo eso. Y dice este texto, porque él mismo padeció, siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a cada uno de nosotros que somos tentados. Era necesario que Jesús padeciese. Es por eso que él puede compadecerse de nosotros, dice en el capítulo 4 de Hebreos, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado según nuestra semejanza, pero no fue semejante en el pecado. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué tenía que padecer? Cuando Pedro predica en el capítulo 3 de Hechos, él dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Era necesario que padeciese para que se cumpliese la palabra de Dios. Dice la palabra que era necesario que él padeciese. Y gracias a Dios, la palabra de Dios se cumple. Aquello que estaba profetizado más de 700 años antes de que nazca Cristo, se cumple ahora. Y esto nos da una confianza grande en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios se cumple. Todas las promesas, todas las profecías se cumplirán. Y era necesario que él padeciese para que se cumpla lo que ya estaba dicho de él. Le era necesario padecer, pero también le era necesario morir. Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetas a su servidumbre. Era necesario morir para que pueda vencer la muerte. Y no solamente vence la muerte, vence el pecado, vence a Satanás, aquel que tenía, dice, el imperio de la muerte, el diablo. Y él tenía en temor a toda la gente. Mucha gente tiene temor a la muerte. Pero era necesario que él muriera para que pudiera vencer la muerte. Y no solamente vence a la muerte, el pecado y Satanás, dice en el texto de abajo en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Era necesario que él muriera para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. La muerte de Jesús logra que nosotros seamos reconciliados con Dios. Por eso era necesaria la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es aceptada por el Padre, una muerte sustitutoria. Él muere por nuestros pecados, el justo por los injustos, el que no cometió pecado por nosotros los pecadores. Por eso era necesario que Él muriese. Pero no solamente que padezca, que muera, sino lo más importante, resucite.
1 Corintios 15 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Jesucristo hubiese quedado en la tumba y no hubiese resucitado, simplemente hubiese sido lo que mucha gente dice, un buen hombre, un buen profeta, un revolucionario, un luchador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo resucitó. Era necesario que Él resucite. Porque si Cristo no resucitó, vano es este video. Vana es la predicación de la palabra. Vana es nuestra fe. Vana es nuestra confianza en Dios. Vano es que congreguemos en un templo. Vano es todo si Jesucristo no resucitó. Pero era necesario que Él padezca, que Él muera y que resucite. Y eso le da solidez a nuestra fe. Le da confianza a nuestra vida. Que podamos confiar en Él plenamente. Porque Él venció la muerte, venció a Satanás y venció el pecado. Era necesario que Cristo padeciese, que Cristo muriese y que Cristo resucitase. La cruz era necesaria para Jesucristo. Sin embargo, para el otro personaje, el gran enemigo, era muy inconveniente la cruz. Por eso ahora vemos cuál es la inconveniencia de la cruz para Satanás. Satanás trató de impedir una y otra vez que Jesús muriera en la cruz. Cuando vemos en el texto del inicio, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Miren, hace 5 minutos Pedro había sido el instrumento de Dios para dar a conocer una gran verdad, que Jesús era el Cristo, era el ungido, era el Mesías, era el profeta anunciado en el Antiguo Testamento. 5 minutos después, Jesús le dice que es necesario que padezca, que muera y que resucite. Y Pedro, desde la perspectiva humana, sus sentimientos, sus emociones, lo llevan a agarrar a Jesús a un costado. Le dice, Señor, ¿cómo vas a morir? No es necesario que mueras. No es necesario que esto te acontezca. Empezó a reconvenirle. Y Jesús, al escuchar esas palabras, sabe que hay alguien detrás de Pedro. Por eso le dice, en el verso 23, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás estaba detrás de Pedro. Pedro estaba siendo un instrumento de Satanás ahora. Las victorias de ayer no son garantías para la victoria de mañana. Cada día tenemos que batallar. De un momento de gloria, Pedro pasa a un momento de vergüenza. De ser instrumento de Dios, ahora es instrumento de Satanás. Y el Señor detecta el problema, detecta quién está detrás, pero detecta, le dice, Pedro, tú pones la mira en las cosas de los hombres y no de Dios. Empiezas a mirar como la gente mira, mira lo que la gente mira. Alzad vuestros ojos, nuestra mirada puesta en los cielos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando empezamos a mirar, a tener conceptos de este mundo de acuerdo a nuestra propia perspectiva, de acuerdo a la perspectiva de otros seres humanos, es ahí donde tenemos problemas y Satanás puede zarandearnos a su regalado gusto. Tenemos que empezar a mirar a Dios y mirar de la forma que Dios mira las cosas. Pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Satanás quería apartarlo a Jesús de la cruz. Por eso, en Lucas 6, Satanás le tienta a Jesús. En Lucas 4 le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Miren, Satanás había tratado de impedir que Jesús vaya a la cruz desde que nace, por medio de Herodes. Quiso matarlo. Luego es tentado, lo tienta a Jesús acá. Luego a través de Pedro. Y vamos a ver que él continúa. Dice, si tú postrado me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Satanás es un mentiroso, ofrece lo que no es de él. Todo se le dio al hombre, Adán. Y a causa del pecado, Satanás usurpó a Adán lo que al hombre le pertenecía. Y ahora él dice,
me es dado a mí. Si tú me adoras, yo te lo doy. No tienes necesidad de ir a la cruz. ¿Para qué vas a morir? ¿Para qué vas a padecer? Simplemente adórame y ya está. Ahí lo tienes todo. Pero Jesús no cayó en esa tentación. Jesús venció a Satanás. Y entonces Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Cuando Satanás se ve derrotado en las 3 tentaciones que hace Jesús, dice el verso 13 al final: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No se dio por derrotado. Él iba a continuar tratando de impedir que Jesús vaya a la cruz. La cruz no le convenía a Satanás. Significaba su derrota total. Por eso que él continúa en su afán de apartar a Jesús de la cruz. En Mateo 27:41 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Las autoridades religiosas, a las cuales Jesús los señaló como hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, estas autoridades mentirosas le dicen: si tú te salvas, si tú desciendes de la cruz, creeremos en ti. Por supuesto que no iban a creer en Jesús. Ellos ni cuenta se daban. ¿Y cuántos líderes religiosos ni cuenta se dan que son instrumentos de Satanás? Ya Pedro fue un instrumento. Acá estos religiosos, escribas, sacerdotes, fariseos, ancianos, están siendo instrumentos. Quieren que Jesús baje la cruz, que no se quede en la cruz, que no muera en la cruz. Y creeremos en ti si lo haces. Por supuesto que no iban a creer. Satanás no cesa en su batalla para impedir que Jesús muera en la cruz. Y hasta el último, en los últimos minutos, utiliza un delincuente. Habían 2 delincuentes al lado de Jesús. Los 2 se burlaban al principio, pero uno, el de los malhechores, dice que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este malhechor, este delincuente, le dice: si tú eres el Cristo, sálvate, baja de la cruz. Este es el último intento de Satanás. Y Satanás nunca se va a rendir hasta el final. Bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Ya está. Sin embargo, el otro delincuente nos narra la palabra de Dios que el otro delincuente, que también se burlaba, se llega a arrepentir, le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre reconoce a Jesús como rey que va a venir otra vez. Este hombre se arrepiente de lo que ha hecho y en el último instante de su vida reconoce a Jesús como rey. Miren, faltaba poco para que muera, pero faltaba una eternidad todavía. Él logra salvarse al final de la condenación eterna. El primer ladrón que injuriaba a Jesús, este muere en su pecado. Muere en pecado y va a la condenación eterna. Este otro delincuente muere al pecado. Se arrepiente y reconoce a Jesús como el Señor, como Rey que vendrá otra vez. Y Jesús, que está en medio de los dos, muere por el pecado de ambos, muere por el pecado de todos. Satanás intentó vez tras vez impedir que Jesús fuera a la cruz. Era inconveniente para Satanás. Y para nosotros la cruz, Jesús nos habla de la obligatoriedad de la cruz para nosotros, de la necesidad de la cruz para nosotros. Por eso Él dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno, Jesús llama de uno en uno. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ir en pos de Jesús, tienes que hacerlo de uno en uno. Porque Dios es un Dios personal. Dios nos trata en forma personal. El día que demos cuenta a Dios, no iremos acompañados de nadie.
uno a uno se presentará delante del Señor y dará cuenta de sí. Si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tres cosas. Veamos la primera. Negarse a uno mismo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Pablo lo interpreta muy bien en Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Niéguese a sí mismo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Qué significa? Ahora le pertenezco a Cristo. Yo le he entregado mi vida a Cristo. Cristo ha pagado por mí con su sangre preciosa. Le pertenezco a Él. Esta ya no es mi vida. Por eso es que no tenemos temor a la muerte. Porque esta vida ya no nos pertenece. Nosotros se la entregamos a Él. Y Él es soberano y sabe cuándo nos pide la vida, cuándo nos quita la vida. Ya no vivimos nosotros. El negarse a sí mismo es negarse a hacer nuestra propia voluntad. Jesús lo enseñó en el huerto de Getsemaní cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y por qué? Es mejor la voluntad, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Negarse a sí mismo, ya dejo de vivir conforme a mi criterio y empiezo a vivir bajo el consejo de la palabra de Dios. Dejo que Dios guíe mi vida. ¿Qué más? Negarse a sí mismo y luego tomar su cruz. La cruz significa morir. La cruz habla de muerte. Por eso Pablo dice a los romanos, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado va a tocar nuestra puerta, nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros sentidos va a tocar a cada instante para hacernos caer. Pero Pablo dice, considérate muerto, niéguese a sí mismo, tome su cruz, habla de morir a uno mismo, a nuestros deseos pecaminosos. Considérense muertos al pecado. El pecado te llamará cada vez, a cada instante, pero un muerto no responde, un muerto no accede. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y lo último, a seguirle. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Hay un conocimiento mutuo. Yo conozco las mías y las mías me conocen. Luego Jesús está hablando con mucha gente ahí, los suyos también están ahí, pero hay otra gente y les dice en el verso 26, pero vosotros no creéis, le dice esa gente, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Esta gente estaba cerca de Jesús, esta gente oía a Jesús, esta gente veía a Jesús, pero Jesús le dice, ustedes no son mis ovejas. Pueden estar cerca, pueden oírle, pero no son ovejas de Jesús. Y le dice, ¿por qué no son ovejas? Y Jesús señala las características de sus ovejas. En el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Escuchan la palabra de su pastor. Los que somos del Señor podemos conocer a nuestro pastor. Podemos conocer su voz. Podemos conocer su palabra en medio de tantas voces en este mundo, en tantas opiniones, tantos conocimientos en este mundo. Nosotros podemos distinguir la voz de nuestro Señor por medio de su palabra. Es su palabra la que nos guía, es su palabra la que nos alimenta, es su palabra la que nos nutre. Nuestro buen pastor nos guía, nos alimenta, nos nutre. Oyen mi voz, yo las conozco. Recuerden, ellas me conocen a mí, las mías me conocen, yo las conozco. Hay un conocimiento, hay una relación mutua. Las ovejas del Señor le conocen a Él y Él conoce la suya. Nadie le puede engañar. Podemos engañar a la gente, podemos engañar a las autoridades, podemos fingir, podemos aparentar, podemos mostrar una superficie, pero Jesús dice, yo conozco a mis ovejas. Acá a la otra le dice,
yo conozco mis ovejas y las mías no me conocen, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Jesús sabe quiénes son sus ovejas y quiénes no son sus ovejas. Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué significa me siguen? Van por donde el pastor va. Hacen lo que el pastor hace. Oyen su voz y obedecen su voz. El pastor le dice, vamos por acá y las ovejas van por acá. El pastor va por allá y las ovejas van por allá. Siguen a su pastor. Hacen lo que su pastor dice. Nosotros no seguimos una religión. Nosotros no seguimos a ningún hombre, a ningún líder, por muy bueno que parezca. Nosotros seguimos a Jesucristo porque Él es el buen pastor, es nuestro pastor. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. La cruz es obligatoria para nosotros. Negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Recopilando, para Jesús era necesario, para vencer la muerte, para vencer el pecado, para vencer a Satanás, identificarse con nosotros en su humanidad. Para Satanás era inconveniente porque significaba su derrota, su muerte, su derrota total, final. Y para nosotros la cruz es obligatoria. Somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, es decir, a morir a nosotros mismos y a seguirle a Jesús. Jesús ha venido por ti, pero quiere que tú te acerques a Él. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es necesario que tú acudas a Él, si alguno quiere venir en pos de mí. Nadie obliga, Jesús no te va a obligar a nada, pero te llama a que te acerques a Él, porque Jesús dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús quiere que te arrepientas de tu pecado. Y tu mayor pecado, ¿sabes cuál es? Es haber dejado a Dios fuera de tu vida. Y en esta oportunidad, el llamado del Señor es arrepentirte de tus pecados. Ahora deja que Dios venga a tu vida. Lo has tenido fuera por muchos años y mira lo que ha sido tu vida. Señor, ven a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida y quiero seguirte, Señor. Que esa sea la gran decisión de tu vida. Para eso murió Cristo. Que el Señor te bendiga.